Más importantes de la vida de un creyente, de un cristiano, es cuando tiene ese encuentro personal con el Señor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ese es un momento donde podemos estar en comunión con el Señor y podemos alabar, podemos glorificar su santo y bendito nombre. Cuando nosotros entendemos el propósito de Dios en nuestras vidas, todo cambia a nuestro alrededor. La vida que vivíamos antes sin Cristo viene entonces a cobrar sentido ahora con Cristo. Y por eso Pablo lo remarcó muy puntualmente cuando él dijo: para mí, dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No significa que Pablo no le tenía miedo a la muerte. Él era un ser humano igual que usted y yo. Pero para Pablo vivir, era un privilegio vivir conforme a la voluntad de Dios. Y morir ya era una ganancia. Así que Pablo entendió el propósito de la vida. Pablo entendió cuál era el propósito de su existencia. Y hoy quiero compartir, hermanos, quizás yo puedo mencionarlo así, es algo muy vergonzoso para un líder, pero le pasó a un rey y nos puede pasar a nosotros también. Hoy quiero compartir, hermanos, el peligro de ser ociosos, el peligro de no estar comprometidos con Dios, el peligro de estar en lugar incorrecto, el peligro de no prestar atención a estos momentos críticos que como iglesia debemos estar alertas. La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra huestes de maldad. Así que vivimos en una constante lucha, en una constante guerra. Como creyentes, como hijos de Dios, necesitamos entonces entender que tenemos una lucha, una pelea, y que continuamente tenemos que estar preparados y que tenemos que estar listos para que cuando el enemigo llegue estemos preparados. Yo quiero que abran sus Biblias en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11. La historia que hoy quiero compartir, muchos de ustedes la conocen, tiene que ver con un rey que no está en el lugar que debe de estar. Un rey es un hombre que dirige una nación. Un rey no simplemente se habla de realeza, no simplemente se habla de su condición majestuosa como rey, sino un rey también es un líder, alguien que lleva en sus hombros la gran responsabilidad de gobernar, de dirigir, de suplir y de proveer para una nación. Así que ser líder es uno de los grandes privilegios que tiene el ser humano. Ser líder es una de las grandes responsabilidades también que Dios le da a los seres humanos. Así que ser un rey conlleva grandes responsabilidades. Ser un rey también conlleva depender completamente de Dios. Y el caso de hoy es el rey David. La Biblia lo presenta al rey David como alguien que vivió y caminó conforme al corazón de Dios. Pero nos encontramos con una escena donde podemos ver a un rey que falla. Vamos a ver a este rey que descuida su posición como rey. Este rey descuida su compromiso. Estaban en tiempos de guerra. Y en lugar de estar al frente de la batalla, él decide quedarse en su casa de ocioso. Y aquí quiero mencionar una gran lista de peligros por las cuales todos estamos expuestos. Permítame leer algunos versículos del capítulo 11
el rey que pecó. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab con él, a sus siervos, a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías, Eteo. Envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacérselo saber a David, diciendo: estoy encinta, estoy embarazada. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías, Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab. Qué interesado, ¿verdad? Preocupado el rey por Joab. Aquí empieza la maldad y la perversidad de este rey. Y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, se fue enviando presentes de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: no has venido de camino, ¿por qué pues no desciendes a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida tu alma, que yo no haré tal cosa. Un hombre íntegro. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana, y te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir a su casa con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, porque como no tenían teléfono en aquel tiempo, la cual envió por mano de Urías. Y esto todavía es más cruel. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. La lectura continúa narrando, hermanos, esta historia que parecía ser de telenovela, pero fue algo real que sucedió en la vida del rey David. Hoy yo quiero compartir en esta mañana algunos peligros de los cuales nosotros nos podemos enfrentar al descuidar nuestra vida espiritual. El versículo inicia diciendo, este capítulo: en tiempos de guerra, en tiempos de batalla. ¿Cuántos saben que estamos en tiempos de guerra?
hablando espiritualmente. ¿Cuántos saben que estamos en tiempos de guerra, de conflictos? Hermanos, desde que inicia nuestro peregrinaje en este mundo, inician los conflictos. Desde el día en que tú naciste, te dieron una nalgada y lloraste. Iniciaron los conflictos, iniciaron los problemas. Los jóvenes de hoy se molestan porque no les dan permiso. Hay problemas, hay conflictos. Estamos en tiempos de conflictos. ¿Cuándo se imaginó usted que vendríamos todos con mascarillas a la casa de Dios a adorar su nombre? Ni por nuestra mente pasó, ¿verdad? Pero ¿saben una cosa? Si nosotros como iglesia descuidamos nuestra posición como creyentes, como cristianos, si nosotros descuidamos nuestra área donde Dios nos puso, la casa donde tú vives, el lugar donde tú vives, la colonia donde tú vives, es donde Dios te colocó y ese es tu fuerte. Ese es tu campo de batalla, tu hogar, tu casa, tus hijos, tu esposo, tu familia. Vamos a aprender, hermanos, que si nosotros descuidamos el tiempo de guerra y ocupamos nuestro tiempo en hacer nada, hay varios peligros en los cuales nosotros podemos ser enfrentados y caer en la tentación. Uno de los errores que el rey David comete es en descuidar su compromiso y su responsabilidad. Él estaba de ocioso. Cuando el rey David debía de estar en la guerra, él decidió quedarse cómodamente en la casa real. ¿A cuántos nos gusta la comodidad? A la mayoría nos gusta estar cómodos, ¿de acuerdo? Cuando tú tienes tu propia casa, ¿qué es lo que procuras? Tener todo cómodo. Buscas comodidad. De largas jornadas de trabajo, cuando llegas a casa, quieres estar cómodo. El rey David, hermanos, se quedó en su casa cómodo cuando estaban en tiempos de ¿qué? De guerra. Tiempos de conflictos. Y el rey David decide quedarse en su casa. Y este es uno de los grandes peligros, hermanos. El valorar, el descuidar, hermanos, nuestras responsabilidades como creyentes. La Biblia habla que como creyentes nosotros tenemos ciertas armas, por así llamarlos. Una arma muy poderosa del creyente es la oración. Esa no debe faltar en el cristiano. Otra arma muy poderosa también en el creyente es la palabra de Dios. Así que un creyente es un hijo de Dios, siempre debe tener a la mano su espada, su oración. Otra arma poderosa que el creyente tiene es el ayuno. Ayunamos. Es un arma poderosa del creyente. Otra arma poderosa que el creyente tiene para poder continuar en este mundo es el congregarse en una iglesia, el ser parte de una congregación. En otras palabras, tenemos una identidad como creyentes, como hijos de Dios. El rey David decidió quedarse en su casa. Y dice la palabra del Señor que él se paseaba en su terrado, en su azotea, cómodamente. Mientras hombres estaban muriendo en la batalla. Mientras hombres estaban dando su vida por el rey. ¡Que viva el rey! Y el rey estaba en la azotea, mirando a todos lados. Posiblemente si el rey David en ese momento tuviera Netflix, estuviera mirando Netflix. Pero él sale a la azotea y ve algo más. Dice la palabra de Dios que David sale a la azotea y sucedió un día, dice, al caer la tarde. Esto significa que para David ya era costumbre salir a la azotea. Ya era costumbre para el rey David levantarse hasta las 11 de la mañana, estar completamente relajado.
¿Saben, hermanos? Acostumbrarnos a ser flojos es muy fácil. Pero es muy peligroso. Si a nuestros hijos no les damos responsabilidades, usted en su casa tiene un zángano. Porque los zánganos nada más comen y piden y dame, quiero. Pero si no tienen responsabilidades, no se queje. Porque ese zángano un día tiene hijos y usted se los va a cuidar. Usted le va a comprar pañales. Y sigue la cadena. Así que tenemos que aprender a tener responsabilidades en la vida. El rey David descuida su gran responsabilidad de estar en el campo de la batalla. La costumbre de los reyes, hermanos, era que cuando habían guerra, los reyes montaban un campamento en el campo de batalla. Era el centro, así que cuando habían guerra, el enemigo procuraba atacar al rey. Muchas de las veces usaban al rey como la estrategia para vencer al enemigo. El rey tenía a su alrededor un escuadrón, el cual él estaba al frente de la batalla. Él estaba con todos los capitanes, analizando las estrategias para poder vencer al enemigo. Pero el rey David se le hizo fácil enviar a uno de sus grandes amigos, y él estaba al frente de la batalla. Cuando quien debería estar al frente de la batalla era él envía a Joab, un hombre también íntegro, pero cuando el rey David le da instrucciones a Joab, yo me imagino por un momento a Joab, hermanos, en una encrucijada. Me está dando una orden el rey David, que yo haga tal cosa con Urías, que es uno de los mejores soldados que tenemos aquí. Es el mejor soldado que tenemos. Pero vean, hermanos, cómo la maldad crece. Cuando usted, hermano, como creyente, descuida su vida espiritual y abre esa ventana al pecado, el pecado es como la gangrena que va a atacar y va a carcomer, y su objetivo es destruirle completamente. El rey David dice que se paseaba en la azotea y miró de lejos a una mujer que se estaba bañando. Ahora bien, hermanos, estudiando un poco a profundidad este pasaje, esta mujer no era una mujer decente. Parece ser que era una mujer que le gustaba exhibirse. Una mujer que exhibe más de lo que debe de exhibir, no se le puede considerar una mujer decente. Y ahí hay un gran peligro. Una mujer que le gusta exhibir su cuerpo, algo está buscando. Algo quiere que suceda. Dice que sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual estaba muy hermosa. Creo que el propósito de esta mujer era que la miraran. Betsabé, no le ponga ese nombre a su hija. Betsabé. Ahora, algo muy interesante, hermanos, en este pasaje, es que la Biblia, cuando nos da detalles, es porque quiere que prestemos atención a los detalles. La Biblia dice que esta mujer era muy hermosa. Y si la Biblia menciona de que esta mujer era muy hermosa, es porque era muy hermosa. Y mayormente cuando David la mira completamente desnuda. Aquí inicia uno de los grandes pecados, hermanos. El pecado de la sensualidad. Solo una mirada bastó para que David deseara a esa mujer. Ahora, él era el rey. Y él se aprovechó de ese linaje. Él se aprovechó de ese poder. Así que, hermanos, en una ocasión leí un libro que decía El pecado del rey David. Pero al leerlo completamente y al leer la palabra del Señor, me di cuenta que no solamente era un pecado, eran muchos pecados. Así que el rey David no solamente cometió un pecado. Cometió el pecado de la fornicación. Cometió el pecado de que en la Biblia decía no matarás, y él mandó a matar al esposo de Betsabé porque
Era un plan macabro, hermanos. Si ustedes ven la historia, hermanos, no simplemente terminó en una mirada, en un deseo. Y David pudo estar mirando a esta mujer. Ay, ¿qué acabo de mirar? Y Señor, perdóname. Y hasta ahí se acabó. Le pide perdón a Dios y no pasa nada. Y va y tiene más cuidado entonces ya de lo que él mira. Pero no, David se quedó mirando, no sé por cuánto tiempo. Y no sé cuánto tiempo más duró Betsabé bañándose. Y él estuvo mirando. La deseó, pero no se quedó simplemente allí, hermanos, con el deseo. Los grandes peligros que corren nuestros jóvenes hoy es qué es lo que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes están mirando. Hablo con los papás en esta mañana. Si en tu casa tú tienes un hijo adolescente, tienes toda la autoridad de revisar su celular. ¿Qué es lo que estás mirando? Hijo, préstame tu celular, quiero ver qué es lo que estás mirando. Aprenda a usar su celular, aprenda a usar el historial del celular de su hijo para que usted vea qué es lo que está mirando. Nuestros hijos necesitan supervisión. Uno de los grandes errores que cometen los padres es que cuando un joven adolescente tiene dinero y compra su propio celular, se cree con derechos. El primer error está en que usted le dio permiso de trabajar siendo un adolescente. Y ya se creen con autoridad. Ya se creen que mandan, ya que llegan a su casa y se sientan aquí, sírvame de comer. Se saltan algo que no deben de tener, pero la responsabilidad de quién es, de los padres que lo permiten. Uno de los grandes peligros que existe hoy, hermanos, es familias disfuncionales. Hoy los jóvenes son los que mandan a los padres. Hoy los jóvenes son los que les dicen a sus padres el día y la hora que se quieren acostar. Usted le dice a su hijo, hijo, acuéstese. Ya voy. Todo cuestionan. Cuando uno de tus hijos te cuestiona, cuando usted lo manda a hacer algo y te cuestiona y te dice por qué, tienes un hijo rebelde. Y tenemos que tener mucho cuidado con ello, hermanos. Uno de los pecados que David cometió, hermanos, es que él desea a la mujer de su prójimo. Y lo más peligroso, hermanos, uno de los mejores soldados que él tenía en el campo de batalla. Ahora, David no contaba de que este soldado era un soldado íntegro y leal. La Biblia dice que el rey David mandó llamar a esta mujer, a Betsabé. Y si esta mujer, hermanas, cuando le mandó llamar el rey, pues no se podían negar porque era el rey. Pero ella pudo negarse a no acostarse con el rey. Sin embargo, la Biblia no narra nada de eso, simplemente ve la facilidad, nos hace ver la facilidad con que se comete este pecado. Así que el rey David, hermanos, comete el pecado de adulterio, el pecado de fornicar, el pecado de desear la mujer de su prójimo. Y David tiene que saber que ese pecado le traerá consecuencias. Hermanos, yo creo firmemente que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, el Señor perdona tu pecado, tus pecados. Pero también quiero recordarte algo. Tenemos que estar listos para enfrentar las consecuencias de nuestros pecados. Ya el Señor las perdonó. ¿Cuánto lo creen? Pero tenemos que estar listos porque cada pecado tiene una consecuencia. Así que yo sé, según la Biblia, que Dios perdonó al rey David, pero las consecuencias Él las tuvo que pagar. Así que no termina allí, hermanos. Gloria a Dios que Dios ha perdonado tus pecados. Ahora ruégale a Dios que Dios te dé fuerzas para enfrentar las consecuencias y poder salir libres. Dice la palabra de Dios, hermanos, que acabamos de leer. Que resulta que Betsabé quedó embarazada. Y le avisa al rey. He quedado embarazada. Entonces el rey, hermanos, yo creo que en aquel momento no sé si se practicaba el aborto, no sé. Tal vez ni sabían que se podía abortar. Pero el rey empieza a maquinar un plan macabro, perverso, diabólico.
¿A quién se le pudo ocurrir semejante plan? ¿Saben una cosa, hermano? Cuando tenemos la influencia de Satanás, podemos hacer cosas perversas, maquiavélicas. Así que el rey David no está en donde debe estar en la guerra. Su mente debe de estar enfocado en la guerra, en conquistar. Pero él se quedó de ocioso, y cuando una mente está desocupada, dice un escritor, es el mejor taller de Satanás. Es por eso que la recomendación en los hogares, nuestros hijos siempre deben de tener responsabilidades. Un hijo o una hija que en su casa no tiene ninguna responsabilidad, que la mayor parte de su tiempo la pasa en un celular, usted no se sorprenda cuando esa persona, ese muchacho, esa muchacha haga cosas porque usted lo permitió. Hay un gran peligro, hermanos, de tener nuestra mente desocupada. Saben, hermanos, tenemos más de 5 meses que hemos quedado en nuestras casas, y he mencionado que muchos creyentes desaprovecharon esta oportunidad para estar en comunión con Dios. Y hay una gran cantidad de creyentes, jóvenes, desde jóvenes, niños, adultos, que el tiempo de la pandemia, hermanos, fue un tiempo de ociosidad para muchos. Hay gente que aprovechó el tiempo siendo creativos en sus casas. Pero el ocioso dice, mira lo que hizo en su casa. Simplemente se quedan mirando. Tenemos que ser creativos. Si nuestra mente no está ocupada, hermanos, nuestra mente está desocupada, tenemos, hermanos, mucho peligro. Así que, hermanos, vean cómo el plan de David manda llamar a este gran soldado. Él le da informes de cómo va la guerra. David como preocupado, ¿no?, por la guerra. Pero en realidad tenía otra intención. Cuando estamos bajo la influencia de Satanás, hermanos, no pensamos. Estamos simplemente con el propósito de seguir cubriendo nuestro pecado. Y ese encubrimiento de nuestro pecado nos lleva a cometer otros pecados. E inicia un pecado que también en la Biblia llama que es la mentira. Quiero aclarar algo, hermanos. Todos los pecados, ante los ojos de Dios, no hay pecados mayores ni menores. Desde una mentira hasta un asesinato es pecado. Desde un drogadicto a un homosexual es pecado. Y ante los ojos de Dios es pecado, por los cuales tenemos que arrepentirnos. David no simplemente, hermanos, desobedece uno de los grandes mandamientos, sino que desobedece varios mandamientos. Miente, trama una mentira, y, hermanos, asesina a su mejor soldado con engaños. El rey David le dice al soldado, ve, descansa, ve con tu esposa, relájate, duerme. El plan de David era que este soldado durmiera con su esposa para que cuando ella quedase embarazada, pues no hubiese ninguna sospecha. Es como cuando la hija llega a la casa, estoy embarazada. ¿Qué? Dice la mamá. Y la mandan a otro estado, a otro municipio, para que allá dé a luz. El pecado sigue, hermano. El pecado continúa, el pecado avanza. Miren, hermanos, cómo David, hermanos, está tramando contra lo que él está intentando encubrir su pecado. Pero no se da cuenta David que cada vez se está hundiendo más y más. Hermanos, cuando estamos bajo las influencias del pecado, no nos damos cuenta y nos hundimos más y más y más y más. Así que lo mejor que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados y arrepentirnos y dejar que el Señor, a través del Espíritu Santo, nos guíe y nos conforte y nos regrese una vez más al redil. Si en tu vida hay pecados ocultos y has intentado por mucho tiempo ocultarlos, tarde o temprano esos pecados tendrán que salir a la luz. Y no esperes que Dios use
No esperes que Dios actúe en tu vida. Dios nos da la oportunidad de que nos arrepintamos de nuestros pecados. Ahora veo aquí, hermanos, en el caso de este soldado Urías Eteo, porque en aquel tiempo no se usaban los apellidos, sino se usaba el nombre y el lugar de donde eran las personas. Así que este era de una ciudad y era un soldado íntegro, tanto así que cuando David, el rey, lo mandó a su casa, el rey David dijo, ya aquí la libre, ya con que duerma con su esposa, ya no pasó nada. Pero oh sorpresa, este soldado no quiso ir a su casa y se quedó a la puerta de la casa real con todos los soldados que él traía a su mando y con los sirvientes. Y cuando va alguien y le avisa al rey, no falta el chismoso. Oh rey, Urías no se ha ido. ¿Cómo? ¿Cómo que no se ha ido? Y lo manda a llamar. Al siguiente día, oye, te di la oportunidad que fueras con tu... ¿Cómo? ¿Cómo pretendes, rey, que yo vaya a mi casa y descanse cuando hay guerra? ¿Saben, hermanos? A veces nosotros necesitamos estar en conflicto para despertar. Estamos viviendo tiempos muy difíciles donde la iglesia, hermanos, está en una decadencia espiritual. No sé si usted lo ha notado. Las iglesias, hermanos, a nivel general están en una decadencia espiritual. La gente cuando va a la iglesia va desinteresadamente, no tiene ganas. Pero necesitamos, hermanos, entender de una vez por todas que la única forma en cómo nosotros podemos estar en comunión con Dios es a través, hermanos, de ese compromiso que hacemos con Dios. Es decir, ponemos nuestra fe en Dios y Él perdona nuestros pecados. Y empezamos a vivir vidas fructíferas, vidas que agradan a Dios. Y en este momento era un tiempo donde Dios estaba desagradando de lo que el rey David estaba haciendo. Dios permitió, hermanos, que el rey avanzara en su pecado. Si el Dios no hubiese enviado al profeta con el rey David, hermanos, David hubiese seguido ocultando su pecado. El plan de David no estaba funcionando porque Urías no se iba a dormir con su mujer. Luego David dice, lo que tengo que hacer es embriagarlo, lo emborrachó. Urías casi se cae ahogado de alcohol, pero en su influencia del alcohol, hay algo íntegro en él. No, yo no puedo ir a mi casa. Aquí me quedo firme. Hermanos, David no contaba con un hombre íntegro. Hermanos, esto es algo que tenemos que aprender. Siempre en la vida nosotros nos vamos a topar con gente íntegra y con gente desleal. Gloria a Dios cuando usted se topa con un hombre, una mujer íntegra. Hombres que aman y hombres que temen a Dios. Le ayudarán también en su vida espiritual. David tuvo la oportunidad de confesarle su pecado a Urías. Tuvo la oportunidad de decirle, Urías, he hecho algo desagradable, me acosté con tu mujer. Pero como era el rey no le podían hacer nada. Pero David sabía que estaba haciendo las cosas, hermanos, mal delante de Dios. David sabía que estaba ofendiendo a Dios. El plan de David, hermanos, fue tan tremendo, hermanos, que envió una carta al comandante que estaba en la guerra y le dio instrucciones de que enviaran a Urías al campo de batalla, el lugar más peligroso, y que ahí lo mataran. Esto es terrible, hermanos. En realidad, quien asesinó a Urías fue David, porque él fue que planeó todo. De tal manera que si Urías moría, se acababa todo. Miren, hermanos, cómo es el pecado cuando avanza en el ser humano. Le dan la noticia al rey que Urías murió y el rey dijo, de aquí soy. Mandó a llamar a esta mujer perversa y mala, Betsabé. Y David, dice la palabra del Señor, la tomó
como mujer, nace su bebé y todo parece ser que está funcionando perfectamente. En el rey, en el palacio, todo parece ser, todos ven al rey David como el rey majestuoso, maravilloso, sin saber que tiene un pecado oculto. Pero Dios sabe lo que está pasando y envía a Natán, a uno de sus siervos, un profeta. Y dice la palabra del Señor que Natán le cuenta una historia en metáfora. Un hombre rico y un hombre pobre. Un hombre rico que tenía muchas ovejas y un hombre pobre que tenía apenas un pequeño cabrito allí que le costó mucho trabajo comprarlo. Y dice la historia que en esta metáfora que el rey tenía un visitante, pero él no quiso matar a una de sus ovejas y va y le quita la única que tiene este pobre hombre pobre. Está contándole la historia al rey David, y el rey David, como respeta a Natán, quiero que piensen por un momento, hermanos, que estar ante el rey, hermanos, en aquel tiempo era algo muy delicado. No cualquiera estaba con el rey, se necesitaba mucho protocolo para ir con el rey. Pero como Natán era el profeta de aquella época, el rey David honraba y respetaba al profeta de Dios, al siervo de Dios. Así que él está escuchando esta historia en metáfora. Y cuando el profeta está contando esta historia, el furor de David se enciende, como que le nace el cristiano, ¿no? El Hijo de Dios, amén, aleluya, decimos, y la semana ahí estamos diciendo groserías. ¿Cómo está mi hermanito? Y en la semana andamos haciendo trueques. Y le sale lo cristiano al rey David. Dice, que muera. ¿Cómo se le ocurre? Dice, quitarle la única oveja, dice, a este pobre hombre, dice, y él tiene miles. Y el profeta Natán le dice, pues ese hombre eres tú eres quien tienes que morir. Hermanos, Natán confrontó al rey. Hermanos, confrontar el pecado se necesita de valor. Confrontar el pecado se necesita de integridad. Confrontar el pecado se necesita de valor, hermanos. Usted puede vivir toda su vida con ese pecado oculto, pero si usted no lo confronta, hermanos, usted vivirá toda su vida tratando de engañar a un Dios que lo sabe todo. Dice la palabra del Señor que a diferencia de otros que se aparentan un arrepentimiento, el rey David realmente se arrepintió de su pecado, cae de rodillas y él clama a Dios y él dice que no quite Dios su Santo Espíritu, que no quite Dios de mí su unción. Él está clamando en ese momento, él se está arrepintiendo de sus pecados. Ahora, hermanos, una de las cosas que sucede en un creyente, hermanos, que descuida su vida espiritual y entra en un mundo de ociosidad, hermanos. Y aquí hay grandes peligros. En 2 de Pedro, en el capítulo 1, del versículo 3 al versículo 9, dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. Y a continuación el apóstol Pedro nos da una lista de las grandes virtudes que nosotros debemos de añadir a nuestra fe. Y si nosotros descuidamos estas grandes virtudes, entramos en un mundo de ociosidad. Dice, a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar, como dice, ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Pero el que no tiene estas cosas, de acuerdo a la lista que acabo de mencionar, tiene la vista como muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Creo que al rey David le faltó leer esta carta del apóstol Pedro. Nosotros tenemos esta carta a nuestro alcance. Y si estas grandes virtudes, hermanos, estas grandes cosas que son herramientas para nosotros como creyentes, que nosotros tenemos que agregar a nuestra vida. Un ocioso es aquel que tiene falta de virtud, carece de esa virtud. Por eso él dice que, el apóstol Pedro dice que a vuestra fe, dice virtud. Habla de que debemos de poner diligencia y debemos de añadir virtud. Esta falta de virtud, hermanos, es una falta de fundamento, es una falta de valor y es una falta de integridad. El rey David, hermanos, descuidó su posición como rey. ¿Se acuerdan que inicié mencionando que un rey tiene la gran responsabilidad de dirigir una nación? El rey tiene la gran responsabilidad de que la nación tenga seguridad y tenga lo necesario. Si nosotros como padres, si usted como madre descuida su posición, ¿cuál es su posición en el hogar como mamá, como padre? Que tengan un hogar ordenado. Y si es un hogar cristiano, que sea el papá y la mamá se preocupan porque sus hijos honren y glorifiquen a Dios. Y no permiten que sus hijos deshonren el nombre de Dios. Una persona ociosa es una persona que tiene falta de conocimiento. Por eso dice que a nuestra virtud debemos añadirle conocimiento. Hermanos, nosotros sabemos que si nosotros tenemos el conocimiento de Dios a través de su palabra, yo he enseñado muchas veces esto, hermano, y lo digo como una experiencia en mi vida personal. El conocimiento que adquirí de la palabra de Dios desde mi niñez me ayudó a mí, hermanos, a muchas veces, me salvó muchas veces de cometer pecados delante de Dios. Tenía el conocimiento de la palabra de Dios y eso no me permitía avanzar más en el pecado. Así que papás, mamás, esforcémonos, esfuérzate en darle a tu hijo conocimiento de la palabra de Dios. Canta con tu hijo en tu casa. Las primeras canciones que tu hijo debe de cantar son canciones, son coritos, son alabanzas. Porque eso ayudará a tu hijo cuando esté en un día, cuando no esté contigo y cuando esté a punto de cometer un pecado, el conocimiento de la palabra de Dios lo ayudará. Por lo menos si comete un pecado, se va a sentir incómodo. ¿Cuántos han cometido un pecado y se sienten incómodos? No pecan a gusto. Porque papá y mamá ahí están continuamente. Hijo, hija, acuérdate que Dios te ve, Dios te oye, Dios está todo el tiempo allí, acuérdate, honra a Dios. Esas palabras, hermanos, parece que no tienen mucho sentido, pero nuestros hijos la deben de llevar siempre presente. A esa falta de conocimiento tenemos que agregarle dominio propio. Le agregamos dominio propio. Cuando no tenemos, hermanos, dominio propio, esto significa, hermanos, que no sabemos controlar nuestras emociones. Y nos dejamos llevar por lo que está pasando a nuestro alrededor. Si hay algo que le faltó al rey David, hermano, fue dominio propio. El rey David pudo voltear su cara a otro lugar y hasta mandar a exhortar a esa mujer que se estaba bañando desnuda, o mandarle poner un techo. No nos dice exactamente la historia dónde estaba, si estaba en su casa o estaba en algún río. Lo único que la Biblia nos dice es que estaba desnuda y que se estaba bañando. Nadie en su sano juicio se baña al aire libre.
a menos que sea alguien que quiere algo. Y el rey David carecía, hermanos, de dominio propio. Hermanos, ¿cuántos nosotros procuramos siempre tener el dominio propio? Porque nos hace falta, hermanos, tener dominio propio en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra esposa. Tener dominio propio. Y dice, al dominio propio agrégale paciencia. A la paciencia agrégale piedad, y aquí piedad es santidad. Y a la piedad agrégale afecto fraternal. David debo de pensar, no, si tengo tantas mujeres, ¿para qué quiero otra? Pero no, vean cómo el pecado, hermanos, engaña. Ahora, hermanos, hay consecuencias de este pecado, hermanos. Hay consecuencias del hombre y la mujer ociosa. En primer lugar, hermanos, una de las consecuencias de un hombre, una mujer ociosa que no está haciendo nada, hermanos, es un hombre, una mujer que no da frutos. ¿Qué hace usted con un árbol en su casa vamos a suponer, de durazno? Y tiene usted 7 años, o 8 o 10 y no da ni un durazno. ¿Qué hace usted? No da duraznos, pero usted está orgulloso de que es un árbol de durazno, pero no da durazno. ¿Qué hace usted? Cortarlo, porque no da frutos. Así que, hermanos, una mente ociosa es una mente que no da fruto. Y los frutos que debemos dar como cristianos, hermanos, son frutos dignos de arrepentimiento. Esto significa, hermanos, que una de las evidencias de que somos cristianos, hermanos, es que se debe de notar en nuestra vida misma, en nuestra actitud, en nuestro carácter, en nuestro dominio propio. Debe de notarse desde muy lejos de que usted es un cristiano, porque desde muy lejos se mira a la persona cómo camina y cómo viene vestida. Entonces, él es una persona diferente. Así que tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Y esa es una de las consecuencias, hermanos, de ser una persona ociosa. Algunas de las características, hermanos, de un hombre, de una mujer ociosa, es que son personas, hermanos, que no tienen motivación para trabajar. Salen a buscar trabajo y no encuentran. No tienen motivación. Esa es una persona, un joven ocioso. Hermanos, vivimos en una generación, aquí veo algunos jóvenes, no es mi intención ofender a ningún joven, pero la mayoría de los jóvenes, hermanos, tienen una mente muy limitada. No tienen visión. La mayoría de los jóvenes están pensando simplemente en el momento. No están pensando en el futuro, están pensando en el momento. En el momento quieren el mejor celular, en el momento quieren el mejor tablet, en el momento quieren la mejor ropa, el mejor calzado. En el momento quieren disfrutar, pero no están pensando en el futuro. Así que sus mentes están ociosas. Así que una de las características, hermanos, de un joven, de una señorita, de un adulto, de una mujer, de un hombre que es ocioso, hermanos, es que son personas que no tienen motivación para trabajar. Cuando trabajan se enferman y le sale más caro a la mamá porque le tiene que comprar medicamento. Otra de las características de un hombre, una mujer ociosa, hermanos, es que son personas desordenadas. ¿Dónde debería estar David? Al frente de la batalla. ¿Pero dónde estaba? En su casa, a gusto. En 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 11 dice: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno, es decir, andan de chismosos o chismosas. Dicen, alguien que dice, yo no tengo necesidad de trabajar, pero sí andas de casa en casa chismeando. Así que una de las características de un hombre ocioso es que son personas desordenadas. Y es un peligro, hermanos. Otra característica es que son personas que se meten en lo ajeno. ¿Qué hizo David? Pregunto, ¿el rey David tenía otras mujeres? Las que él quisiera, legalmente.
pero decidió la prohibida. ¿Cómo nos gusta lo prohibido, hermanos? Te dicen no vas y vas. Te dicen guarda tu distancia y no la guardas. ¿Cómo nos gusta lo prohibido? ¿Cómo nos gusta lo ajeno? Tienes tu casa, pero no te gusta la de tu vecino. Tienes tu carro, no te gusta el carro de tu compañero de trabajo. ¿Cómo nos gusta lo ajeno? Así que una de las características, hermanos, de un ocioso es que son personas que se meten en lo ajeno. Ahora, rápidamente menciono ya para finalizar, hermanos. ¿Cuáles serían entonces algunas causas de la ociosidad? ¿Qué provoca el ser ocioso? Hermanos, una de esas causas es la falta de diligencia. En 2 de Pedro, el capítulo 1, versículo 5 dice: vosotros también poniendo toda diligencia. Hermanos, los ociosos no son diligentes. ¿Qué significa diligencia o ser diligente? Significa, hermanos, pensar, significa analizar. Así que una persona que es diligente es alguien que piensa, analiza, ¿me conviene esta relación? ¿No me conviene? Es una persona diligente, piensa, ¿comprar esta propiedad o no me conviene? ¿Me conviene comprar este carro en este momento? ¿Es oportuno hacer esta inversión? Es una persona diligente, piensa. A veces nosotros como varones nos emocionamos, pues nos merecemos unas vacaciones, vámonos a Acapulco. Y la esposa dice, es diligente, espérate mi amor. Ok, nos merecemos unas vacaciones, pero ¿nos vamos a endeudar para ir de vacaciones? Cuando eres diligente, piensas, meditas, calculas. Y yo creo que esa es una de las virtudes que todo creyente debe de tener, hermanos. Debemos de ser diligentes en todo. Uno de los problemas que también tiene el ocioso es que pierde el compañerismo con quienes debe de tener compañerismo. Un ocioso le encanta estar con otro ocioso. Voy a cambiar la palabra por ocioso, flojo. Los flojos, ¿se dan cuenta, hermano, que los flojos se buscan? Y los flojos andan en manada. Parece que se hacen el uno al otro. En 2 de Tesalonicenses, el capítulo 3, versículo 14 y 15 dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que no se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Si usted es cristiano y le gusta juntarse con no cristianos, usted tiene grandes problemas. Si usted es un cristiano y dice, mi mejor amiga es del mundo y me llevo mejor con los del mundo que con los cristianos, usted tiene grandes problemas. Pero grandes problemas. Porque eso no puede suceder. Hay cristianos que dicen, a mí me gusta estar mejor con inconversos porque los cristianos son aburridos. Entonces no eres cristiano, no eres hijo de Dios. Te gusta venir a la iglesia, pero no eres hijo de Dios. Tú necesitas nacer de nuevo. Otro peligro del ocioso es que el ocioso se queda sin recompensa. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 3 y el 4 y el versículo 6. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno. Y algo muy importante, el ocioso recibe disciplina de parte de Dios. En Hebreos capítulo 12 versículo 6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ahora bien, hermanos, les he estado hablando de todo lo que es un flojo, los peligros, las características, pero quiero también decirles rápidamente, hermanos, que hay una solución. Hay una solución para la flojera. ¿La quieren escuchar? Cuando tu hijo o tu hija se sienten con flojera, hay una solución para los flojos. Póngalos a trabajar.
Estoy aburrido, dicen los jóvenes. Ven, hijo, esta pared necesito pintarla de nuevo, pero antes de pintarla hay que rasparla. Búscate brocha, rodillos y piensa. Pregúntales o checa si te van a volver a decir que tienen flojera. Ahora vamos al punto espiritual. ¿Cuál es la solución, hermanos, para la flojera? En primer lugar, hay que conocer a Cristo. ¿Cuántos conocen a Cristo? Levanten su mano los que conocen a Cristo. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos quieren conocer a Cristo? Yo lo estoy conociendo todavía y lo quiero conocer más. Entre más lo conozco, más quiero saber de Él. Entre más conozco de Jesús, más me miro a mí mismo y digo, necesito más de Jesús. Necesito más de Él. Yo creo, hermanos, que lo más fundamental se encuentra en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Si yo conozco a Cristo, yo conozco lo que Cristo ha hecho en mi vida. Me ha perdonado, me ha salvado, murió en la cruz. Como mencioné hace un momento en la mañana en nuestro tiempo de devocional, Cristo te ha perdonado, Cristo te ha santificado. Si conocemos a Cristo, sabemos que el precio de nuestra redención fue grande. Si conocemos a Cristo, nosotros no podemos dejar en el olvido que alguien sufrió, que alguien murió y que alguien dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y si nosotros conocemos a Cristo, vamos a desear que otros lo conozcan. Sorprendí varias veces a mi mamá de rodillas en la cama orando por mi papá. Y cada vez que mi mamá oraba por mi papá se portaba grosero cada vez más. Parecía ser como que no oraba a nadie. Pero Dios llamó un día a mi padre y lo llamó de una manera que no deseo que le llamen a ustedes. Creo que mi papá se arrepintió de sus pecados, pero no vivió mucho para contarlo. Hoy tenemos tiempo. Otra solución para no ser ociosos es recordar las recompensas que tenemos de parte de Dios. ¿Cuántos creen que Dios nos tiene recompensas y que somos recompensados por Dios? A David se le olvidó todo esto, hermanos, y pensó simplemente en el momento, en su pasión. Su pasión lo llevó al desorden, al caos. Su momento espontáneo, su pasión espontánea lo llevó al fracaso. Mi esposa dice, solo se necesita un segundo para pecar. Un segundo, dice, y les gana la calentura a los jóvenes. Y puedes perder todo. Por eso necesitamos recordarles, hermanos. El rey David nos enseña grandes cosas. Yo sé que en esta mañana no es la primera vez que tú escuchas esta palabra. Has cometido muchos errores en tu vida. Has fracasado. Tal vez estás iniciando una nueva relación. Sé inteligente, piensa, medita, reflexiona. ¿Cómo te miras en 5 años? ¿Haciendo lo mismo o cambiando? Siendo diferente, transformando tu entorno, transformando tu hogar, tu familia. ¿Cómo te miras en 5 años? ¿Siendo el mismo, con el mejor teléfono tal vez, pero consumiendo la misma basura que hay en internet? ¿O siendo un hombre o una mujer fructífera? Pensemos en lo que Dios puede lograr en tu vida. Y que Dios te libre de cometer pecados, porque cada pecado, aunque el Señor no los perdone, hay consecuencias. Yo te invito a estar de pie un momento. La Biblia dice que cuando el rey David, hermanos, desobedeció a Dios
Dios perdonó su pecado, y ahí David escribe uno de los salmos maravillosos, el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco, dice David, uno de los salmos que nos recuerda a nosotros un arrepentimiento genuino. Cuando el rey David se arrepintió genuinamente, él supo que Dios lo perdonó, pero también él estaba consciente de las consecuencias. Y una de las consecuencias del pecado del rey David es que en todo su gobierno, en todo su reinado, habría guerras. Todo el tiempo fue un reinado de guerra. Siempre vencía a un enemigo, se levantaba otro enemigo, y guerra continua, conflictos continuos. Otra de las consecuencias, hermanos, es que su familia, de la familia del rey David, hermanos, fue un desorden. Uno de sus hijos violó a una de sus hijas. Así que el pecado, hermanos, continuó. Y la Biblia dice que nuestros pecados alcanzan hasta la 4ª generación. Así que si mi padre cometió pecado, sus nietos lo van a alcanzar. Tenemos que pedirle perdón a Dios. Hoy aprendiste cómo tú puedes mejorar en tu vida. Hoy tú aprendiste cómo tú puedes mejorar en tu relación con Dios. El domingo pasado aprendimos que no podemos huir de Dios. Pero hoy estás aprendiendo que debes de estar pendiente en el lugar donde tú estás, donde Dios te llamó. Y si nos descuidamos, hermanos, corremos peligro. Dios te llamó un día Dios te llamó. ¿Qué estás haciendo para el Señor? Y el Señor dio su vida por ti. Pero tú, ¿qué haces por el Señor? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te alabamos, te glorificamos y exaltamos tu nombre, Señor. Hoy has hablado nuestras vidas a través del rey David y nos has enseñado, Señor, el peligro de la ociosidad. Nos has enseñado también, Señor, que hay una solución, y esa solución es Cristo. Y añadir a nuestra virtud, a nuestra fe, virtud, y una gran lista de características que como creyentes debemos de desarrollar. Gracias por alertarnos. Gracias, Señor, por hablar a nuestra mente y a nuestro corazón. Y hoy queremos estar a cuentas contigo, bendito Dios. Gracias por esta oportunidad que nos das de poder honrarte y de poder glorificarte en Cristo Jesús. Aleluya.